Así comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Pero muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis, en este de hoy, un programa tan especial. Y este programa es muy especial por varios motivos. Uno de ellos porque no estamos en vivo en la radio. Hemos participado en la confección de este programa que se va a emitir grabado el sábado 21. Quien les habla, el conductor del programa, Walter Veneziani, pero también la profesora Sheila Hueros, el maestro Diego Cubeli, el profesor Ari Thaler, y hemos quedado encomendados a las manos de nuestro operador estrella, Henry Durán, que se hará cargo de poner al aire este programa en su debido tiempo y forma y, bueno, recibir las comunicaciones que ustedes quieran realizar, sabiendo que no estamos en vivo y que las responderemos más tarde. Pero también es un programa especial por otro, y ustedes se preguntarán, porque siempre conviene contar un poquito estas cosas, ¿por qué no está el programa en vivo? Y bueno, el programa no está en vivo porque una integrante del equipo Praxis, Sabrina Veneziani, hoy sábado 21 se está casando con otro integrante del equipo Praxis, estamos muy endogámicos parece, el profesor Juan César, en la ciudad de Minas. Entonces estamos todos en el departamento de La Valleja, en el ciudad de Minas, todo el equipo Praxis festejando este acontecimiento tan esperado por los tiempos de pandemia, tan postergado y que ahora por fin llega a su conclusión. Así que mientras ustedes escuchan este programa, nosotros estamos festejando y aprontándonos para la noche en el departamento de Minas. Pero más allá de este clima festivo en el que estamos, este programa también es muy especial por otro asunto muy importante que ustedes por supuesto conocen, y es el hecho de que ayer 20 de mayo se efectuó la 27ª Marcha del Silencio. Y es una cuestión de honor en este país recordar con todo el respeto que merecen los desaparecidos, sus familiares, sus madres, el conjunto de la población que fue agredida brutalmente por ese acto de terrorismo de Estado, tal vez el más cruel y el más perverso, que es la desaparición. Un acto que niega la vida y niega la muerte y coloca a la gente en una situación donde no tienen la posibilidad de cerrar un luto y de concluir una etapa en las vidas de una familia. Pero bueno, eso pasó en nuestro país y en muchos otros países de la región, y vaya acá un sincero abrazo a todos los familiares, a todas las madres, a los desaparecidos donde quiera que estén, el recuerdo de que vivos los llevaron y vivos los queremos. Y por supuesto el abrazo a todo este pueblo uruguayo que sufrió esa terrible agresión. En este programa tan especial, en función de esto que hablamos, también vamos a compartir con ustedes una entrevista con la máster en comunicación visual y cineasta, artista plástica, docente de la Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahora es Facultad de Artes del Uruguay, consejera de ese mismo instituto, es decir, una artista multimodal muy importante de nuestro medio, se llama Marina Cultelli, y que va a compartir algunas reflexiones sobre un trabajo sobre los desaparecidos que llevó a escena en el año 2015 y que vale la pena recordar y compartir con ustedes. Y también habíamos prometido en algún momento que íbamos a hablar sobre el pericón, pero no es un tema tan sencillo ni tan rápido, o sea que vamos a ir abordando ese tema pericón muy lentamente, y vamos a iniciar hoy con algunas charlas que hemos dejado preparadas y con música que las acompaña, primero que nada con la madre del pericón y de otras formas coreográficas de nuestro medio rural. Entonces
tenemos que definir primero quién es la madre del pericón. Y bueno, la madre del pericón es una danza europea llamada contradanza o country dance o contredance, según el idioma en el que se pronuncie y la deriva etimológica que ha tenido su nombre. Y bueno, hablaremos un rato sobre la contradanza porque es necesario, antes de hablar de los hijos, explicar quiénes fueron los padres o más fácilmente contextualizar los temas. Y luego de hablar de la contradanza hablaremos del primer pericón, de esas 3 vidas de las que nosotros postulamos que el pericón ha tenido. La primera, la más antigua, la segunda vida que caracterizó Lauro Ayestarán como la vida del pericón a partir del circo de los hermanos Podestá, y la tercera vida que tiene un carácter más institucional, que ha continuado hasta el día de hoy gracias en especial a la preservación de la escuela pública, de algunas instituciones como la Escuela Nacional de Danza, y de manera fundamental por el trabajo de toda la comunidad de la danza tradicional que en sus distintas organizaciones y grupos de danza ha seguido bailando el pericón durante estos últimos 100 años y lo ha traído hasta acá, y ahí estamos esperando que la Comisión Nacional de Patrimonio se decida a comprender que este es de derecho también, además de serlo de hecho, un patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo. Entonces hoy también compartiremos una pequeña charla sobre el pericón antiguo, es decir, cómo empezó el pericón a transitar en este territorio y cuáles fueron sus primeros avatares y cómo ha sido visto también por algunos investigadores. Dejaremos la parte de la segunda vida del pericón, del circo y toda esa fabulosa etapa, muy interesante, para un próximo programa. Entonces, sin mucho más, quedamos compartiendo con ustedes un nuevo programa, en este caso el número 13 de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. He cantado tanta muerte y muertos de mi costado, y a manera de inventario 300 cruces de palo. Expuse los desamores, el olvido y otras dudas, y con lámparas heladas he desmembrado la luna. Pero también fui testigo del horror de mis hermanos, de mi juventud herida, en tiempo de los tiranos, tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores, no tendrán nunca un mañana. Pues señores, la belleza enemiga es de la arpía. Humillados y ofendidos, ya vamos por nuestro día. Je me souviens, yo me acuerdo, cómo olvidarlos mis males, los puntapiés, los insultos, mis queridos oficiales,
que ningún general de cívicos militares serán recordados nunca. Solo desprecio y vinagre. Perdónenme, mis amigos, faltó el trigo de la luna, pero está mi corazón, que no quede duda alguna. Bueno, nos encontramos con Marina Cultelli, artista visual, docente universitaria, cineasta, directora de actores y performance, o más sintéticamente podríamos decir una actriz y una artista uruguaya de primera línea desde hace mucho tiempo y fundamentalmente una persona comprometida con el arte popular y con las formas de la comunidad uruguaya en lo relativo a sus manifestaciones, a su vida, a su trayectoria. Y por lo tanto también en este momento, cuando nos encontramos tan cerca del 20 de mayo y de la marcha de los desaparecidos una vez más, creemos que darle la bienvenida a Marina Cultelli y hablar de alguno de sus trabajos es especialmente oportuno. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Bueno, Walter, es también especialmente oportuno agradecer sobre todo a todos los aportes de las distintas agrupaciones o grupos o colectivos que estuvieron participando de una obra como por ejemplo Desaparecidos, que se presentó en el festival primero de teatro del fin del mundo y luego en la playa del Cerro y luego en las playas de Canelones, donde tuvimos mucho apoyo de toda la intendencia. Y voy a mencionar que siempre participando Sheila y Walter, se llama Pueblo Danza. Y allí estaba Sabrina Veneciani, estaban personas muy queridas, Gabriela Bertone, Claudia Zambulla y Gonzalo Moreira, que es para mí también un entrañable bailarín. Y voy a mencionar también a las personas de teatro independiente que se sumaron profesionalmente a este quehacer, que fue Gustavo Suárez, Brenda Chinelli, Gabriela Fernández, Alejandra Goinex y era Estela Acuña. Además estaba la Escuela de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes, integrando la Facultad de Artes, pero en ese momento Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el Taller Laborde, y en la música, por supuesto, Diego Juan, entrañable amigo, junto a dos percusionistas más. Él es autor de una de la música que allí se trabajó y además toca la guitarra. Bueno, un querido amigo. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen
alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes, que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino Marina nos introdujo muy rápidamente en el centro de la cuestión, que fue un maravilloso espectáculo, una performance generada, como ella nos contaba, en el año 2015, que tenía por título Desaparecidos y que estaba inscripta en un evento latinoamericano, al menos, muy importante, que se llamaba el Teatro del Fin del Mundo, el Festival de Teatro del Fin del Mundo. Sobre todo latinoamericano. Y en la cual había que postular cada una de las presentaciones, mandar un proyecto, concursar, y para lograr que cada país y cada colectivo artístico, cada obra, formara parte de ese festival que se iba a difundir a través de toda América. Eso era de esa manera. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de vincularte con Teatro del Fin del Mundo, una iniciativa que venía de México? Sí, de México. Bueno, hay una cosa que yo estuve, digamos, consultando y todo eso, de qué se trataba esto del Teatro del Fin del Mundo, y no debemos de olvidar que Hernández, que es el compañero mexicano que dirige Teatro del Fin del Mundo, en ese momento habían sido asesinados en el 2014 y desaparecidos los 44 estudiantes de Ayotzinapa. Y no es gratuito que a mí me interese sobremanera el tema. Yo fui secuestrada a los 11 años, junto con mi hermana de 9 y mi padre. Me torturaron a esa edad en el año 70. Entonces yo me considero una sobreviviente. Y por esa satisfacción de la vida, de considerarme una sobreviviente, pues no dejo de sentir el deber, junto a tantas otras personas como por ejemplo Sheila y Walter, de honrar y homenajear a aquellas personas que no pudieron sobrevivir y que fueron asesinadas. Esto
Entonces, habida cuenta de lo que había pasado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, me llamó poderosamente la atención y lo planteé un día, y quedaba un día solamente para plantear el proyecto en Bellas Artes, o un día y medio, algo así. Y entonces todos los estudiantes, o muchísimos estudiantes, levantaron la mano para afirmar que sí, que estaban dispuestos a trabajar. Y entonces consulté después rápidamente por teléfono a Sheila Walter y hice una serie de consultas, y bueno, y ahí ya escribí el proyecto a la velocidad de la luz, con mucha velocidad, e inmediatamente me di cuenta de que tenía que ser en la playa, porque los desaparecidos han aparecido en las playas. Yo soy de Rocha, en las playas de Rocha han aparecido en las playas de Canelones, no solamente. Pero bueno, esa es una impronta que deja una huella muy honda y muy marcada en nuestra ciudadanía, en las personas que estamos vinculadas directamente al trabajo con derechos humanos y con los movimientos sociales que los llevan a cabo, obviamente. Ni que hablar, madres y familiares de detenidos desaparecidos, Crisol, etcétera, etcétera, etcétera. Memoria en Libertad, todas esas personas y organismos que siempre, por supuesto, cuando estábamos en Canelones tuvimos una muy emocionante función, porque habían algunas personas de madres y familiares. Había una compañera chilena cuyos padres habían vivido toda la dictadura de Pinochet. Estaba también el director de Derechos Humanos en ese momento, y bueno, fue además en una de las playas donde aparecieron cuerpos, y fue muy conmovedor y inolvidable verdaderamente, porque nosotros hacíamos todo un trabajo de luces, todo un trabajo estético muy cuidado, muy trabajado muy a nivel colectivo. Por eso, bueno, sí, es verdad, el texto es mío, yo lo dirigí, pero ni que hablar que nosotros toda la diagramación escénica del movimiento la trabajé con Sheila, pero así, comprendiéndonos mutuamente, mirándonos a la cara y sabiendo hacia dónde estábamos yendo. Había cuenta de haberlo conversado mucho y con un trabajo muy concienzudamente en cada una de las escenas. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los
los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. A mí me gustaría que brevemente, para los oyentes que no tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo, explicaras brevemente cómo funcionó la obra, desde su argumento original hasta cómo realmente se pudo plasmar en escena con ese trabajo y esos aportes colectivos de los que tú estabas hablando. Bueno, verdaderamente el argumento es una serie de desaparecidos que de pronto salen de fosas comunes, que en la playa aparece, llega el público y hay fosas y hay gente que está ahí enterrada y hay velas. Y ocurre en la noche. Entonces viene un alma, que era Sabrina, realiza toda una danza y empieza a despertarlos con el mar de fondo, el mar de verdad. Empieza a despertarlos, empiezan a levantarse y se encuentran enredados en una red que no les permite avanzar, tipo rejas en sus cuerpos, y se produce toda una lucha con la red hasta que finalmente logran deshacerse de esa red, logran empezar a situarse en memorias que van recibiendo sobre cómo era su cotidianidad antes de ser desaparecidos. Entonces el pescador narra cómo pesca, la maestra está dando clases, la periodista está preparando una nota para el periódico con muchos problemas económicos, el estudiante, que era Manuel, también está con sus libros tratando de esconderlos o de no hacerlos visibles, y Alejandra Goinex, la obrera textil, está hablando de esa huelga, una gran huelga, y todos permanentemente empiezan a monologar dialogando, que parece una contradicción, pero no lo es, porque finalmente vamos a encontrar las uniones que tienen estos personajes. La periodista a quien entrevista es a la obrera de la fábrica que está en la huelga. La maestra a quien da clases es al hijo del pescador, el pescador, y así sucesivamente, hasta que se empiezan a reconocer. Es decir, en medio de esta tragedia hay una anagnórisis, un reconocimiento, y cuando ese reconocimiento fluye como las olas del mar, es en el momento en que vuelven a estar presos, vuelven al momento del interrogatorio y se dan cuenta de quiénes son, toman contacto con su ser, estar desaparecidos. En medio de eso hay toda una canción cuando se empiezan a reconocer y a sentirse. Entonces todos cantamos y finalmente, una obra no se puede contar, pero sí finalmente entregábamos a una vela, una luz al público, y yo les decía, bueno, ustedes digan lo que sientan a esa persona. Acá no hay una receta, ustedes ya conocen la obra y la persona que tengan enfrente les va a sugerir lo que tengan que decirle o no en el momento en que le entregan esta luz, la luz de la vela encendida. Y esa imagen era muy sublime, muy mágica. Un día fui
Yo un día fui uno más. Ahora soy solo foto en un cartel. Mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día fui, tal vez. Un día fui cualquiera. Tumba sin nombre, sangre ni piel. Mi ausencia perdida duda si valió la pena o qué. Qué dolor, qué maldito dolor. Qué dolor, qué maldito dolor. Qué dolor, ay maldito dolor. Quisiera sentir, al menos sentir, sentir. Tuve una tierra, tuve creer, tuve amigos, tuve sueños, tuve fe, tuve una historia, amor y mujer, tuve unos hijos que me vieron no aparecer, no aparecer. Un día fui yo. Un día fui uno más. Ahora no están mis huellas en la ciudad. Alguien borró mi rastro, mi tiempo, mis huesos, mi cielo, mi mar. Hoy no estoy, no estoy, no sé. Es una forma de hacer arte extremadamente compleja, extremadamente elaborada. Tú tenías aspectos coreográficos, dramatúrgicos, técnicos y visual y plásticos también. Y un problema, que era el tema de la voz. Por ejemplo, Gabriela Fernández, que es una actriz muy experimentada, Alejandra Goinex, Estela Cuña, bueno, pero digo, Gustavo Suárez, que era el pescador, pero estaban el grupo de Bellas Artes, que además además de trabajar en la parte plástica, en el vestuario, en el diseño de las luces, actuaban y no tenían experiencia actoral previa, más allá de que con los actores y los danzarines que ya he nombrado, hubo que hacer todo un trabajo de voz, pero
fue tenaz realizarlo con los estudiantes de Bellas Artes, que además tuvieron una entrega muy grande en este sentido, y bueno, y pusieron el cuerpo y aprendieron finalmente. Más allá de que había toda una cuestión de sonido que no era tan fácil tampoco de coordinar por el aire, por el viento y por cuestiones técnicas que... Y el mar. Y el mar, claro. Pero finalmente fue perfectamente audible todo y la verdad que fue un acontecimiento inolvidable. Están desenterrando la aldea, la escuela que nos cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita, que lo viste, alumbrarnos el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Están desenterrando guitarras, huesitos como almas de violín, pianos quemados atados al fondo del río. La máquina del miedo fue un país perfectamente cruel, todo se olvida perfectamente bien. Julio María, estrellita, que lo viste alumbrarnos el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Tanto frío. Yo
creo que hay una instancia, una voluntad estética que difiere, y quiero que me hables un poco de eso, difiere de el montar una obra de teatro en un espacio controlado, o aunque fuera en un espacio abierto, en un espacio no convencional. Yo creo que esta actividad performática, donde después pasaremos por algunas otras, pero no es la primera que encarabas en aquel momento y no fue la última, es una forma de expresión muy compleja que tú tenés y que difiere de la mayoría, y difiere también porque tiene algo de efímero, de esta misma manifestación tan compleja, tan arduamente elaborada y que no hace tanto tiempo que se lleva a cabo. Casi no hay registros, y los registros que hay no son exhaustivos. O sea, había como una voluntad de que eso se viviera como una experiencia vital y quedara de ella el recuerdo que queda de una experiencia vital. ¿Hay algo de eso? Mira, te voy a poner un ejemplo más que obvio. Es decir, toda la escenografía era construida en arena, con la arena. Eso quedaba en nada. Es decir, acá es como que los egos de los artistas hay que deshacerlos o dejarlos a un lado. Estoy poniendo ese ejemplo como, por ejemplo, como las huellas de las pisadas. A mí, por ejemplo, una cosa que me maravillaba era cuando Sabrina empezaba a danzar y las huellas quedaban marcadas en la arena, así como una cosa que ocurrió en un momento casi casual, pero que fue... ellos tenían la ropa pintada y en determinados momentos, pues, no sé si se agarraron un poco de agua o lo que fuera, y entonces en alguna pisada se desteñía la ropa y quedaba rojo en la arena. Eso era terrible, pero era muy coherente con lo que se estaba produciendo. Y cuando digo produciendo, es producir en el aquí y ahora, porque más allá de que esto estaba en una línea fronteriza muy difícil, porque estaba como en el medio del teatro. Sí, los actores hacían personajes, pero a su vez estaban en presencia absoluta, porque todo era... No hubo jamás ninguna experiencia que fuera repetida. ¿Por qué? Porque la misma geografía de la playa te producía circunstancias absolutamente diferentes en un lugar que en otro. Tú puedes estar en un teatro y siempre va a ser una escenografía determinada, etcétera, etcétera, pero el mar no es el mismo en Canelones que en la Plaza del Cerro. Un día había mucho viento y al otro la arena cortaba. Bueno, entonces todas esas premisas donde la naturaleza modificaba la circunstancia artística eran para tomarla y para hacerla propia y para integrarla y para vivirla siempre en presente, porque no era posible no vivirlo en presente. Era por eso digamos que el carácter de performance prevalecía sobre lo teatral para mí, o estaba en igualdad de condiciones, más allá de que en última instancia los espectáculos escénicos también son performáticos. Veo como una experimentación, diferencia entre la creación de una obra de arte que tiene esa voluntad de perdurar en el tiempo
y la creación de un gesto artístico. Ah, claro, porque además estaba ahí el público, y el público muchas veces podía estar dentro de la escena perfectamente. Es más, podía estar adentro, la gente se metía después más adelante y se adelantaba y estaba sentada en la fosa y la gente formaba parte de. Entonces no había la división, o se desdibujaba mucho la división público artista, en el sentido de que todos de alguna manera, y además había escenas muy particulares, como por ejemplo en la canción donde todos éramos espectadores y a su vez todos éramos hacedores del hecho de la producción artística. Entonces esos límites, esos intersticios eran muy difíciles de delimitar, y yo creo que ahí en esa ubicuidad y en esa perspectiva que es absolutamente integradora, había una particularidad que lo hace absolutamente diferente del resto de por lo pronto, ni que hablar de las creaciones que se produjeron en ese festival. Eso por decir algo. Yo tengo que dejar claro que el público siempre fue de cientos de personas, 200, 300 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no es fácil de lograr en los teatros. Y nosotros en las funciones, convocábamos a un público de centenares de personas. Pero también es una forma diferente de hacer arte, que en este caso marcaba muy fuertemente en quienes compartieron esa experiencia, tanto como actores como público, una actividad humana, una bajeza humana que tal vez sea de las más duras, como es ese acto del terrorismo de Estado, que es hacer desaparecer una persona, que es tan grave como negarle la vida y también negarle la muerte. Digo, cuando una persona ya no le permiten continuar con su vida, pero tampoco permiten eso tan ancestral que es generar un duelo y despedir a esa persona. Eso es una de las crueldades más grandes que puedan existir. Y mira, yo ahora escribí un poema que surgió a partir de los textos de esa obra. Me gustaría leerlo haciendo una salvedad. Y es que desde el punto de vista yo me situé mucho en los personajes, en el momento concreto, en el momento real en que estaba desarrollándose la obra. Y de pronto, hoy, es decir, esto lo escribí ayer tomando textos de esa obra, y hoy de pronto dije, pero tal vez no es políticamente correcto la última parte, pero si yo soy personaje y estoy en esa situación, pues me pueden surgir ganas de hacer esto. Es así, porque uno, si está frente a la tortura, puede desearle la muerte a quienes lo torturan, es lícito. Eso no quiere decir que uno lo vaya a hacer, pero lo voy a leer. Adelante. Desaparecidos 1. Como si nada estuviera pasando, como si se necesitaran razones, después de la persecución parto al amanecer. Aparecí en la playa sin aviso, corro detrás de los peces, tengo frío, hace frío. No puedo ver, ¿dónde estás? Siento el agua, estoy llena de agua, estará lloviendo sobre mí. Yo quería hacer algo, pero no pude, no me dejaron.
No voy a decir nada, no sé nada. No tengo miedo, tengo miedo. Recuerda tu nombre, mi niño. Si pasa algo, ¿dónde estás? La capucha no me deja ver. Soy culpable de no delatar. Soy culpable de la huelga. Soy culpable de la libertad. Soy culpable de la justicia. Soy culpable de que mi hijo viva en un mundo mejor. Soy culpable de que la tierra sea para el que la trabaja. Soy culpable de querer matar a mis asesinos. Soy culpable de amar. Bueno, después que lo pensé, dije, en realidad lo más justo sería escribir: soy culpable de querer enjuiciar a mis asesinos. Soy culpable de amar. Pero bueno, es así. Pero el poema dijo otra cosa. El poema, situándome en los personajes, dijo otra cosa. Y bueno, y la obra, después que uno la escribe, tiene su propia respiración y le exige al creador cosas con vida propia y con voz propia. Sí, además esta es una cultura, esta obra forma parte de culturas híbridas. ¿Por qué? Porque todo fue una hibridez. Mira, danza, teatro, expresión corporal. Hay una cosa que música, agradezco infinitamente, fue el cuidado del trabajo corporal. El trabajo corporal absolutamente minucioso, fundamentalmente por Sheila, pero así, de ensayo tras ensayo, muy cuidadosamente cada movimiento, muy trabajado, muy poner el cuerpo en el riesgo total y abismal de esa obra. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encontré un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encontré un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. ¡Échale esa! Yo te llevo dentro hasta la raíz, por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encontré un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh.
dejas que crezca, vas a estar aquí. Yo recuerdo que tu interés por este tipo de construcciones artísticas, performáticas, efímeras, multimodales y siempre testimoniales, ha tenido muchísimas manifestaciones. Me acuerdo de Vida por Vida, ya por el año 2006 también, que intentó ser en la Playa del Cerro y no pudo ser, y terminó siendo en el atrio de la Intendencia por motivos climáticos. Y desde allí yo tenía la idea de la Playa del Cerro. Hubo unos vientos que se levantaron y eso y decidimos que no era posible, pero lo hicimos en el atrio de la Intendencia. Fue con la orquesta sinfónica, la banda sinfónica, perdón, de la Intendencia detrás. Y bueno, tú, Walter, hiciste todo el trabajo. Y estaba la entrañable Sara Laroca. Qué personaje que siempre... Qué genial, que fue la última obra que hizo. Y tú te acuerdas que en ese momento ella se abrazó a nosotros antes de salir a escena y dijo: esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quise hacer siempre. Y murió menos de un mes después, de una forma bella, porque yo digo, no tuvo agonía. Y estuvo transmitiendo conocimiento en camarines hasta momentos antes de entrar a escena, a todo el tiempo. Todo el tiempo. Enseñando ejercicios. De voz, de todo tipo. Es un ser. Sara Laroca yo la quiero y la quise siempre con el alma. Nosotros estuvimos juntas en Cuba, pero además una gran artista y una persona de una generosidad absoluta. Y después también vino el Padre Nuestro latinoamericano. El Padre Nuestro latinoamericano, eso fue, bueno, había un problema. Cuando nos querían sacar a Mario Benedetti de la celebración del patrimonio y el pueblo dijo: no, Mario Benedetti tiene que estar. Y ahí estuvieron también los teatros cerrados. Y con Sheila, contigo, bueno, ya. Yo agarré, fue un momento así. Yo lo conocí mucho, Mario, porque vivíamos muy cerca de él, a muy poquitas cuadras en La Habana. Durante 4 años él estuvo en La Habana. Además, lo iba a ver cada 15 días. Era alguien cotidiano, ¿verdad? Entonces me ofendió mucho eso. Y levanté el teléfono y llamé a la Fundación Benedetti. ¿Están dispuestos a apoyarme? Sí. Y en una semana, Sheila, fuiste de las primeras. En una semana había 100 personas. A las 2 semanas había 200 personas. A las 3 semanas había 500 personas que integraban el colectivo. Y ya después, inmediatamente se armaron más de 2.000 personas de todo el país en el colectivo Homenaje Popular Idea Benedetti, con las cuales se organizaron más de 140 actividades en todo el país, entre lecturas, canciones. Estoy hablando de los distintos departamentos: Rocha, Canelones, Maldonado, Tacuarembó, Salto, San José, en todos Paso de los Toros, en todos los departamentos se armaron grupos que hacían actividades. Y eso está todo contabilizado. Yo lo digo absolutamente de memoria, porque fue presentado en la Fundación Benedetti, fue presentado en cuestiones académicas, y verdaderamente yo siempre tengo y agradezco el apoyo de ustedes dos, de Nair también, de Susana Souto y del grupo de actrices que antes formamos parte del Teatro del Fin del Mundo, y con ellas estuvimos en las ollas populares. Estuvimos en los lugares donde la gente no tiene para comer y llevábamos los poemas a las marchas también. Y en las ollas la gente te decía: ay, no trajiste tal poema, porque después que yo armaba ese Padre Nuestro, un Padre Nuestro latinoamericano con danza,
con tambores. Todos formaban parte del grupo de ustedes, que tan cariñosamente le llamamos Pueblo Danza. Y además, después, pues hacíamos intercambio de lecturas y la gente te decía, ay, quiero tal poema, trajeron tal poema, no trajeron tal otro, y eso era un diálogo que se armaba. Y ahí yo descubrí una vez más, por millonésima vez, a Benedetti. Benedetti está en los más profundos rincones a nivel popular en nuestro país, en todo nuestro país. Sabemos que Marina está preparando su tesis doctoral y eso la tiene un poco alejada de este trabajo artístico directo. Ya volverá y ya volveremos a ver y a formar parte y acompañar sus performances y sus iniciativas. Te quería hacer una pregunta, que la contestes como quieras. ¿Impedir la desmemoria es una función del arte o es una función del arte de Marina Cultelli? Yo voy a expresar una pulsión de deseo. Debería ser una pulsión del arte. Ahora, obviamente que no es solo mía, es tuya también, y es de Sheila, y es de Susana Souto, y es de muchas personas. Ni que hablar, si empiezo a nombrar, hablo de todas las actrices y actores que estuvieron, y artistas que estuvieron en la obra Desaparecidos. ¿Por qué? Porque indudablemente en nuestro país se produce un fenómeno que es muy particular y es muy satisfactorio, y es que el arte está vinculado, está relacionado a los movimientos sociales que se mantienen, por supuesto, en la lucha por los derechos humanos, por la memoria, por la justicia. Y hoy, que ya va a ser 20 de mayo, pues, ¿qué podemos hacer los artistas? ¿Qué más satisfacción que no sea apoyar a madres y familiares de detenidos desaparecidos con lo que sabemos hacer, con nuestro arte? Yo creo que nada mejor que eso que dijiste para cerrar esta entrevista. Te agradecemos profundamente, Marina, esta contribución con Reconocer Radio. Muchas gracias. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza
cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Ricardo Alfonso Blanco Valiente. Eduardo Bleyer Horowitz. Carlos Bonavita Espínola. Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue?
¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Con este amor que crece y no cesa, que va por el aire y el muro atraviesa, para llegar hasta allí, de mi puerta a tu puerta, de mi pecho hasta vos, de tu verdad a mí. Con este amor tan hondo y amargo, que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando al espacio. Cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, todo lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis, radiofrecuencia 808.com. Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis, radiofrecuencia 808.com. Sebastián Vargas Masajes. Atención en consultorios en zona centro y cordón. Masajes descontracturantes, terapéuticos, relajantes, drenaje linfático. Sebastián Vargas Masajes, 099-549-691.
En la ciudad de San José de Mayo podés encontrar a Las Tías, con su servicio excelente de repostería de primerísima calidad, que nos ofrece postres y desayunos exquisitos. En Instagram y Facebook las encontrás como Las Tías, o de lo contrario, podés comunicarte con ellas a través de 098-965-669. Agua del Parque, la mejor calidad en agua. Entregas a domicilio en zona Costa de Oro, Ciudad de la Costa, Pando y Barros Blancos. Podés comunicarte a través del 097-491-077. Agua del Parque, la mejor calidad en agua en la puerta de tu casa. Dimpura 3D, el mejor servicio de impresión 3D en Montevideo. Ignacio Medina 3257, Parque Posadas. Podés comunicarte con Dimpura 3D a través del 091-037-258. Puestos en el tema de comenzar a hablar del pericón, vamos a tener necesariamente que pasar por un ancestro realmente brillante y longevo como fue la contradanza. La contradanza es una forma coreográfica que tiene su origen en Europa, más precisamente en Inglaterra, y estamos hablando de esa Inglaterra isabelina de alrededor del año 1650, donde, cansados de una cantidad de formas coreográficas de la corte, empezaron los maestros de danza a indagar, como siempre, entre las formas populares de la gente del campo, del country. Por eso se llamó country dance. A partir de las formas populares de bailar, los maestros de danza de la alta aristocracia inglesa de esa época sintetizaron una nueva coreografía, una nueva forma de bailar. En realidad no se trata de una coreografía, se trata de una modalidad que se puede armar de muchísimas maneras, y de ahí también gran parte de su éxito. Es decir, admite muchísimas variantes en cada una de sus representaciones y en cada una de sus músicas. La reina Isabel I de Inglaterra era muy aficionada a esta forma, y eso le dio el gran espaldarazo en Inglaterra. Hay una obra muy importante, el maestro de danza inglés se llama, que escribió John Playford. La primera edición es de 1650 y se siguió diciendo, tiene 18 ediciones esa obra. Fíjense, ese habrá sido importante, y duró en auge, cientos de años. En esas 18 ediciones muestra más de 100 melodías diferentes para bailar la contradanza. La última edición de este libro, que fue aproximadamente por 1728, incluye más de 900 variantes de la coreografía. Así que veamos si esto fue realmente una danza importante en Europa. Pero no vino directamente de Inglaterra acá, sino que hizo un largo periplo. Allá sobre finales de este siglo XVII, por el 1685-88, aparece en la corte francesa, en esa corte maravillosa de Luis XIV, el Rey Sol, que era muy aficionado a la danza y que estaba tratando de renovar la manera de bailar en la corte, siempre con él como centro de toda actividad coreográfica y de lucimiento. Pero incorporaron esta forma, la hicieron una
danza prácticamente oficial de la corte. Estamos hablando ya de la época de los Borbones, y se empezaron a generar una cantidad de variantes. También le cambia el nombre, se cree que por una falsa traducción, es decir, en Inglaterra se le llamaba country dance porque pertenecía a las danzas del pueblo, del country, la gente que vivía en el campo, y en Francia se asumió que era country dance porque las parejas estaban enfrentadas, los hombres de un lado y las mujeres del otro, entonces lo asumieron como contradanza. De esa manera la esparcieron por toda Europa. Siempre se sabe que París fue el centro irradiador de moda y de costumbres galantes en toda esa época aristocrática del siglo XVII y después del XVIII. De esa manera es como llega también a España. A España llega alrededor de 1710, cuando Felipe de Anjou, un Borbón, asume la corona española. Entonces, la España, que hasta ese momento se había manejado con la casa Habsburgo como regente, afrancesa sus costumbres a partir de la llegada de los Borbones, y entre las cosas que adquiere lo que en España se va a llamar contradanza, siguiendo con la etimología francesa o la falsa traducción que hicieron los franceses de la country dance. Luego llega a América, y a América esa contradanza va a llegar por dos vías distintas, por la zona de las Antillas, va a llegar por otras vías también del salón y de los espectáculos, pero las primeras llegadas ocurren por la zona de las Antillas francesas, la contradanza francesa, que tiene una enorme influencia y que va a tener mucha fuerza principalmente en toda la zona de Haití y luego en el este de la isla de Cuba, en la parte de oriente de Cuba, cuando toda una importante partida de franceses y sus esclavos negros, muchos de ellos músicos, se muden para Cuba tratando de escapar de la revolución haitiana, que ocurre poco después de la Revolución Francesa. Pero en el sur, en esta América, llega por vía de la contradanza española, y vamos a tener contradanzas de manera muy temprana en todo este Río de la Plata, y con repercusiones extremadamente interesantes. Yo les voy a leer acá parte de lo que fue una polémica, una durísima discusión que duró aproximadamente 10 años entre el gobernador de Buenos Aires y el obispo de Buenos Aires, donde se intentaba que se dejara de bailar directamente, y especialmente que se dejara de bailar la contradanza. Y es en el año 1746 que el obispo de Buenos Aires, decíamos entonces que en 1746 el obispo de Buenos Aires, más exactamente un 30 de julio, comienza este conflicto emitiendo un edicto que prohibía los bailes, y decía que persona alguna de cualquier dignidad, grado, carácter, calidad y condición que sea pueda concurrir a semejantes danzas en casas particulares. Establecía una pena de excomunión mayor para todos, con un pago de 50 pesos por parte de los ricos de la ciudad y de 10 pesos por parte de los pobres. A los músicos, que consideraba los principales culpables, se les quitarían los instrumentos. A lo largo del pleito se especifica que eran los bailes de minuetes y contradanzas, y que bailaban, sigo leyendo, mirando un sexo a otro, no de paso, sino muy de propósito, en que corren sin murallas, y término las complacencias de la indómita juventud, teniendo a la vista el adorno de las doncellas y casadas, con artificiosos movimientos del cuerpo, y al oído versos, dichos provocativos que encienden el ardor de la concupiscencia, afianzándose en su precipicio con el ningún recato de darse unos a otros las manos,
deteniéndose en tan peligroso ademán todo el tiempo que quieren. Fíjense ustedes el terrible temor que estaba ocurriendo en aquel momento en la iglesia. Bueno, no nos imaginemos qué le pasaría a este pobre obispo, que no debería ser tan pobre, pero este recatado obispo si viera alguna muchacha perreando un reggaetón hoy en día, ¿no? Pero bueno, tuvo el beneficio de desaparecer muchos siglos antes de que eso ocurriera, y por lo tanto no morirse de un infarto, sino morirse vaya uno a saber de qué extraña manera. Pero sin embargo, estamos hablando de 1746. En 1752 hay una crónica recogida por Laura Ayestarán. Esta anterior había sido recogida por Carlos Vega en Argentina. Esta en Uruguay es recogida por Lauro Ayestarán, y tiene que ver con la banda oriental, más precisamente con la zona del departamento de Rocha en el año 1752. En aquel momento se encontraron las misiones demarcadoras de límites encabezadas por el marqués de Valderillos y el general Gómez Freire de Andrada, representando al Portugal, ya que 2 años atrás se había firmado el Tratado de Madrid. Por ese tratado España le cedía las misiones jesuíticas orientales y la región de Río Grande, actual el sur de Brasil, a cambio de Colonia del Sacramento. Las misiones, para establecer esos límites, debían encontrarse en esa zona de Rocha, y entonces el marqués español invitó al general portugués a cenar, y en el diario de la misión quedó registrado el encuentro, y dice: se sirvió la mesa con toda grandeza, y cerca de la noche fueron los portugueses a dar un sarao al marqués y bailar contradanza. La primera se componía de 8 oficiales militares que representaban las 4 partes del mundo y las 4 estaciones del año, vestidos de los correspondientes colores adornados, los que figuraban de mujer con diamantes y preparativos propios. La segunda contradanza constaba de 8 personas que eran soldados vestidos de indios orientales, también enmascarados. La tercera de 8 soldados, 4 en traje de tigres y 4 en trajes de yacarés, con vestidos pintados muy unidos al cuerpo y muy apropiados a lo que se representaba. La cuarta, de 9 soldados con los cuerpos pintados, sus carcases de indios adornados de plumas de varios colores, también así sus arcos y flechas. Danzaron 8 contradanzas y muchos minué hasta cerca de la medianoche, tocándose muchas sonatas, cantándose arias, lo que hizo la noche muy lucida y agradable. Mostróse el marqués muy satisfecho de este obsequio, danzó el mismo marqués y el señor general, y todos los oficiales de una y otra parte. Presentáronse al marqués 3 sonetos alusivos al objeto a que se dedicaba la función, 2 de ellos en español y 1 en italiano. Esta crónica es realmente maravillosa. Uno se imagina en ese lugar absolutamente descampado la esforzada producción para llevar todos esos disfraces, pinturas, plumas y todo para generar esa representación, donde además, como queda claro en el texto, no había mujeres, o sea que bailaban los soldados entre ellos, y después los altos oficiales también entre ellos, lo que era una práctica bastante corriente, porque si no, no se entiende cómo en un país absolutamente despoblado como era la banda oriental o la provincia de Buenos Aires en aquella época, se podía haber estructurado una danza tan compleja que termina derivando después en el pericón, el cielito y la media caña, danzas de nuestro medio rural, de nuestra zonas populares, de nuestra gente de campo. Pero ¿cómo lograban asumir esas complejas estructuras? Bueno, los ejércitos y la oficialidad era el portador preferente de todas estas formas coreográficas.
a lo largo de toda la formación de los militares se les enseñaba a bailar y luego lo hacían para entretenerse en los largos y aburridos fogones de las marchas militares y de las campañas militares. ¿Qué más hacían además de bailar entre ellos? Bueno, eso no quedó asentado en los libros, pero bueno, cada uno se lo podrá suponer. Las marchas militares eran muy largas y llevaban mucho tiempo antes y ahora también. Pero estos son algunos de los antecedentes de nuestro Pericón, principalmente de su primera vida, de ese Pericón antiguo que junto al cielito y a la media caña forman lo que habitualmente llamamos como danzas de la patria vieja. Y encontramos para ilustrar esta charla una curiosísima contradanza grabada por Alfredo Citarrosa que se llama nada menos que la contradanza molecular de la piedra mora. Escuchémosla juntos. Paisano medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar avichadero, y allá por el Gato Negro bordoneaban las auroras, la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Cambio y movimiento, meditaba con esmero, y las tetas no están quietas y lambetan los terneros. La noche se tiende afuera, estrellada y sin fronteras, y se pican en los quinchos milanesas de capincho. El ombú es eterno y mucho más la piedra mora, pero un árbol se hace piedra y una piedra boleadora, y la verdadera historia la hacen los pobres del mundo en contradanza molecular con los átomos de la piedra mora. Parece tan quieto, siempre igual, siempre obsoleto, pero aquí antes era un valle y hoy hay una humilde calle, y donde un pueblo levanta su unidad como palanca, puede mover el planeta y nunca más habrá trompetas. Danza molecular de los átomos de la piedra mora, o mori o morita. Sebastián Vargas Masajes. Atención en consultorios en zona centro y cordón. Masajes descontracturantes, terapéuticos, relajantes, drenaje linfático. Sebastián Vargas Masajes. 099-549-691. En la ciudad de San José de Mayo podés encontrar a Las Tías, con su servicio excelente de repostería de primerísima calidad que nos ofrece postres y desayunos exquisitos. En Instagram y Facebook las encontrás como Las Tías, o de lo contrario podés comunicarte con ellas a través de 098-965-669.
Agua del Parque, la mejor calidad en agua. Entregas a domicilio en zona Costa de Oro, Ciudad de la Costa, Pando y Barros Blancos. Podés comunicarte a través del 097-491-077. Agua del Parque, la mejor calidad en agua en la puerta de tu casa. Dimpura 3D, el mejor servicio de impresión 3D en Montevideo. Ignacio Medina 3257, Parque Posadas. Podés comunicarte con Dimpura 3D a través del 091-037-258. Que vení, date una vuelta y quédate así. Ya por el 2004, en nuestro libro sobre el Pericón Nacional, planteábamos que durante el siglo XX, y a raíz de su inserción institucional, el Pericón experimentaba una tercera vida. Y hablábamos de tercera vida porque bastante antes que nosotros, el musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán había planteado que a partir de finales del siglo XIX y gracias a la enorme fuerza y repercusión que obtuvo el circo criollo de los hermanos Podestá, el Pericón experimentaba una segunda vida. O sea que tenemos una segunda vida a finales del XIX y hasta bien entrado el siglo XX, que se solapa con esta tercera vida de carácter institucional. Pero si hay una segunda y una tercera, tiene que haber una primera. Y será cuestión de orden que empecemos entonces con esta primera vida del Pericón Nacional. Y lo más importante de todo es tratar de comprender, ya que hemos hablado algo sobre la contradanza, de qué manera pasa la contradanza a transformarse en estas latitudes en un pericón. Y ya hemos hablado que probablemente la mejor forma de expansión que han encontrado estas grandes danzas de conjunto, de pareja interdependiente, de estructuras coreográficas complejas con mucha geometría y coordinación,
para difundir estas danzas, decimos que lo más importante han sido la oficialidad de los ejércitos españoles, la tropa en sí que aprende de los oficiales estas formas coreográficas en los campamentos y en los prolongadas estadías que los cuerpos de ejército tienen entre sí y que después reproducen. El tema es que reproducir la música de esto, cuando no había formas mecánicas de reproducción, dependía de la habilidad de los músicos, que en medida que las formas coreográficas se expanden, tienden primero a simplificarse en sus pasos sin forma, segundo se simplifica la planta orquestal, ya que no había todos los instrumentos necesarios para tocar una contradanza europea y por lo tanto se pasa a utilizar los instrumentos que hay disponibles en el medio local, principalmente guitarras y vihuelas. Entonces, con ese acompañamiento, además tocado por músicos que tal vez no tengan la misma formación, y sin tal vez también no tienen la misma formación técnica que los músicos en Europa, vamos a ir a formas simplificadas de estas coreografías y adaptadas a la realidad y a las disponibilidades locales en cada lugar distinto de América ocurrió, y por estas latitudes vamos a encontrar que ese compás del pericón nacional, que tiene sus derivaciones de la contradanza, que tiene una simplificación en la manera de tocar, que se rige por determinadas pautas y que hereda algunas figuras extremadamente complejas, la forma bastoneada con una persona que dirige, el enfrentamiento y las ruedas. Eso aparece muy tempranamente en nuestro territorio. Según el musicólogo argentino Carlos Vega, el pericón no comienza siendo una danza por sí misma, sino que era simplemente una parte del cielito, y que después con el tiempo se independiza y pasa a formar una danza por sí misma, o sea que no sería heredera directa de la contradanza, sino a través del cielito. Laura Ayestarán discrepa con esto, aunque no lo hace de manera abierta, pero sí en nuestro trabajo de investigación encontramos una clara discrepancia, porque él sostiene que el pericón es heredero directa así como el cielito y la media caña son herederas directas de la contradanza española. Lo que pasa es que, como todos los antecedentes originarios de estas danzas, de la palabra pericón y de las primeras versiones en las que aparece en esta cuenca del Plata, aparecen en el lado de la banda oriental de aquella época, o sea del Uruguay, Carlos Vega prefería que no fuera una danza independiente y que dependiera del cielito, de la cual tiene alguna documentación más. Esto pasa una y otra vez con un musicólogo muy peculiar como Carlos Vega. Algún día tendremos que hablar de su personalidad y de sus orientaciones epistemológicas, sin desconocer el enorme avance que hizo a la musicología y al estudio de las coreografías tradicionales de esta zona del mundo. Pero era muy nacionalista, y lo que no fuera... También nos pasa con muchas cosas, con la Argentina, ¿no? O sea, Gardel puede haber nacido en cualquier parte del mundo, menos en Tacuarembó. Bueno, esto ha pasado una y otra vez, y nos está pasando también en este análisis del pericón. Según Laura Ayestarán, sí es un heredero directo de las contradanzas españolas, y según investigaciones que veremos después de Fernando Asunzao, deriva más bien de danzas populares europeas en un traspaso folk, que era la teoría que manejaba Asunzao, y que además intentaba también por todos los caminos posibles hacerse un nombre propio y hacerlo a costa de polemizar con Laura Ayestarán cada vez que pudiera. El hecho es que tal vez el documento más antiguo y más curioso que aparece sobre el tema pericón está dado por una muy controvertida versión en una crónica de viaje de los años 1794. Aparece un documento de una expedición de las corbetas Descubierta y Atrevida, que estaban al mando del marino italiano Alejandro Malespina, y hay un informe firmado por el naturalista José Espinosa Itelo, donde se menciona a la palabra pericón, es decir, claramente dice:
abro comillas. Si es verano, se van detrás del rancho a la sombra y se tumban. Si es invierno, juegan o cantan unas raras seguidillas desentonadas que llaman de cadena o el perico o el mal ambo, acompañándolo con una desencordada guitarrilla que siempre es un tiplé. Y en esta versión se refieren a el guaso de la banda oriental. Esto que ocurre en nuestro territorio tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, la palabra guaso. Aquí que años después Asunzao en España logra consultar los archivos de manera directa y encuentra algunas diferencias y algunos tachones. Es decir, el naturalista Espinosa y Telo, que era el nominado para hacerse cargo de la parte de investigación científica en toda la expedición, se enfermó, y cuando pasaron por esta zona del sur de Brasil y toda esta parte del Río de la Plata e incluso el sur argentino, el naturalista a cargo era un guatemalteco que se llamaba Antonio de Pineda y Ramírez del Polgar. Cuando asume luego en Chile José Espinosa y Telo, que se recupera y asume su lugar como naturalista principal, corrige las anotaciones de Pineda y Ramírez, y entre las cosas que corrige, por ejemplo, está el nombrar el guaso por gaucho. Primero decía gaucho, lo tacha y pone guaso, porque él estuvo en la parte chilena de la expedición y ahí vio guasos y no gauchos, y se pensó que el otro se había equivocado. Pero bueno, lo importante es que estas son las primeras referencias en donde empieza a aparecer la palabra pericón. No empiezan así a aparecer las descripciones de la danza. Sí, cuando ya en el siglo XIX, por 1820, 1815, por ahí, empiezan a aparecer los primeros sainetes criollos que contienen pericones nacional. Las bodas de Chivicuipancha principalmente. Pero en esa época el pericón se bailaba en campaña, en toda la campaña, y tenía una coreografía y una música que eran levemente diferentes a la que nosotros conoceremos luego como pericón. Siguiendo a Flor de María, las figuras que estaban presentes en este pericón eran balanceo y espejo, demanda, reja, grandota o rueda o bolsa, cadena y contracadena, vals, y terminaba con postrer y cielo, con una parte rápida y alegre muy similar a un gato, que luego el pericón nacional va claramente a perder. Durante los periodos de grandes movimientos de ejército por la independencia, estas formas coreográficas mantienen una gran vigencia, principalmente el cielito, pero también estas. Cuando esas formas de lucha y de guerra con ejércitos estables se disuelven luego de la independencia y pasamos a un periodo de guerras civiles muy diferentes, con asentamientos y unos antiguos, estas formas coreográficas corales y con gran estructura decaen claramente, y pasa a tener predominancia las formas coreográficas de una pareja suelta, independiente y con muy poca o ninguna interrelación con las demás. Pero hete aquí que durante todo el final del siglo XVIII y gran parte del principio del siglo XIX, por lo menos con seguridad el primer tercio o poco más del primer tercio del siglo XIX, tenemos una primera vida del pericón, al que llamamos normalmente pericón antiguo. En el baile nativo, nuestros camperos aprenden de memoria sus relaciones, y cuando lo puntean los guitarreros, florecen más a prisa los corazones.
a cambiar de patrona. Dale que dale, viva la uruguayita que a bailar sale. Cada cual con la suya formen parejas, el ombú sacude sus ramas viejas, la danza celebra las nobles cuitas del pago en que nacen las margaritas. Hasta el ombú sacude sus viejas ramas, el ceibo en la noche despide llamas, girando y girando forman casales con tiernas calandrias los cardenales. En dos filas y enfrente, pronto y ligero, que cada moza busque su compañero. Unos pasos de danza, muy despacito, es un chiche oriental a tu pie chiquito. Formen una cadena más apretada, que aquel jazmín menudo de mi enramada. A cambiar de pareja, dale que dale, y a ver el entrevero cómo nos sale. Que pasen las morochas de mano en mano, brilla su uruguaya más que el verano, es el baile nativo muy bien punteado en todas las guitarras de lo pasado. Es el baile nativo, la danza fiera del viento en los pliegos de mi bandera, lo mismo en los triunfos que en las fatigas o no en los fogones de nuestro Artigas. Bueno, estimados amigos, hasta acá ha llegado este programa especial del equipo Praxis. Esperamos que les haya resultado disfrutable. Les agradecemos haber compartido con nosotros esta experiencia nueva, que es preparar un programa antes del momento en que se va a emitir y poder emitirlo y estar presentes en la radio de todas maneras, aunque no lo estemos de forma física. Y bueno, quien les habla, Walter Veneciani, Sheila Güeros, Diego Cubeli, Ari Thaler y en los controles Henry Durán. Nos despedimos hasta el próximo sábado, en el cual sí nos encontraremos aquí en los estudios de Radiofrecuencia 808 para compartir un nuevo Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. Así finaliza Reconocer, el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas en radiofrecuencia808.com.